Quisiéramos, hermanos, tener en esta tarde el privilegio de hablar acerca de el tema, el discernir de los tiempos. El discernir de los tiempos. ¿Cuál es el tema de esta tarde? El discernir, quiere decir entender. La palabra discernir quiere decir entender. Estamos, más bien estoy, ¿verdad? Estoy bastante, lo voy a ser sincero, bastante preocupado por el desarrollo que uno puede ver a nivel mundial de la iglesia. La iglesia, hermano, no es un número selectivo de personas, sino que la iglesia la conformamos todos los que somos lavados con la sangre del Cordero. Y todos aquellos que hemos recibido el don de la salvación, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, existe, hermano, dentro de todo el mundo, gente que goza de más luz que otra, gente que goza de avivamientos más violentos que el que estamos viviendo en Estados Unidos. Hay países, hermanos, que ahorita están a reventar. Brasil es un país, hermano, que está en un avivamiento jamás visto en la historia de Brasil. Argentina es otro de los países que en este momento está gozando, hermano, y son focos de avivamiento. El asunto es por qué no se está viviendo en todo el mundo. Entonces, eso a mí me llama la atención. ¿Cómo es que la decadencia en este país está siendo aún más fuerte todavía? Este país, hermano, que en los años 50, 60, fue un país, hermano, que lanzó el evangelio a todo el mundo. El avivamiento que hoy goza Suramérica, Centroamérica, el Caribe, se lo debemos al tiempo de avivamiento que gozó Estados Unidos. Aún, hermano, los grandes concilios norteamericanos, que nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad?, consideramos como sana doctrina. ¿Saben ustedes que ahora ellos son los que están viniendo a los países latinoamericanos? Porque ellos saben y dicen y han confesado con sus labios, sabemos que en el último tiempo el avivamiento va a ser en el pueblo latino. Usted no se imagina, hermano, cuánto ministro latinoamericano hoy hay en Europa predicando el evangelio. Y no en congregaciones pequeñas, en congregaciones grandes. Porque ellos saben, hermanos, de que el Dios se está moviendo en medio de nuestro pueblo. Pero nosotros, por estar aquí en Estados Unidos, usted por estar bajo este cielo, usted y yo, también, hermano, estamos siendo afectados bajo todo lo que se mueve bajo el cielo de esta tierra. No sé si me estoy explicando. Hay situaciones territoriales que se mueven en las esferas espirituales. Entonces nosotros, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo Jesús, aquí en este mundo, en esta parte del globo que nos ha tocado vivir, nosotros necesitamos ser, hermanos, despertados, porque estamos cayendo en un sueño, estamos cayendo en un letargo, estamos cayendo, hermano, en una comodidad, en algo que como que avanzamos y como que retrocedemos, que avanzamos. Y no solamente hablo de lo local, estoy, como le digo, hablando de la iglesia a nivel general. Pareciera ser, hermano, que lo que nosotros llamamos avivamiento, a la luz de la Escritura, le falta mucho para que sea un avivamiento. Nosotros le llamamos avivamiento a la conglomeración de masas. Pero no he venido a decir qué es avivamiento y qué es no, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es avivamiento. Entonces es ahí donde cabe la pregunta, hermano. ¿Sabemos qué tiempo estamos viviendo en estos días? ¿Usted sabe exactamente, hermano, cuál es el tiempo que está viviendo?
O ustedes y yo somos uno más del montón, hermano, que vivimos por vivir y que el Señor venga pues cuando Él venga. El asunto es que si no sabemos cuándo va a venir, entonces ¿cuándo le esperamos? Si no sabemos cuándo va a venir, entonces ¿cuándo le esperamos? Cuando venga. Eso no es así. Yo le quisiera llevar, hermano, a un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros. Yo sé que el calor está muy, muy fuerte y algunos están parpadeando. Ojalá que el Señor me ayude esta tarde y que usted pueda interesarse en el tema. Capítulo número 13, versículo 11 de la carta a los Romanos. A ver si usted lo alcanza a leer ahí, creo que la letra está muy pequeña. Vamos a ver cómo hacemos en el siguiente. Ahí está mejor. Gracias, René. Dice en el capítulo 13, versículo 11 de Romanos, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero me llama la atención que dice, y esto conociendo el tiempo, es decir, que el apóstol conocía el tiempo en que él vivía. Y el tiempo allá han pasado, hermano, más de 2000 años. Quizás un poquito menos, un poquito más de que el apóstol escribió esto, pero póngale 2000 años. Y si el apóstol estaba diciendo, hermano, que el día estaba más cerca que cuando creímos, eso lo decía él. Porque siempre le comentaba en algunos de otros mensajes que hemos dado que el problema de la iglesia primitiva era que ellos pensaban que en esos días iba a ser el arrebatamiento. Y muchas veces la ansiedad nos lleva, hermano, a la desilusión. Por eso nosotros debemos de estar siempre apercibidos, hermanos, en que nosotros debemos de estar expectando el retorno de nuestro amado y bendito Salvador Jesús. Amén. ¿Cuántos esperan el regreso de nuestro Señor Jesús? Pero pareciera ser, hermano, de que ha habido un fenómeno siempre, y es de que el apóstol está diciendo, ¡hey! Despiértense. Porque dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiere decir que hay gente, hermano, que aunque vive para Dios, vive dormida para Dios también. ¿Sabe que el que se duerme, hermano, el que se duerme, pasan cosas y él no se da cuenta? Pero no es que esté muerto, simplemente está dormido. Diga conmigo, me tengo que despertar del sueño. Me tengo que despertar del sueño. Y algunos sí, se tienen que despertar del sueño hoy. Despiértate tú que duermes. Dígale que está a su lado, despiértate. Ahora dígale usted, despiértate. Despiértese. Mire, hermano, porque las cosas están pasando y nosotros ni cuenta nos estamos dando. Hay eventos políticos, hay cosas, hermano, en las esferas celestiales, hay cosas que se están dando y uno está metido en un sueño, hermano, lo más profundo. Uno espiritualmente está dormido porque uno no se da cuenta de lo que está pasando en alrededor. Y el Señor dando señales, y el Señor haciendo prodigios, y el Señor hablando por profetas, hermano, y uno ni cuenta se da de las cosas. Es más, muchas veces por la televisión están pasando noticias, hermano, y como uno está en su sueño espiritual, uno no se está dando cuenta de lo que está pasando en los niveles de la política. Usted sabe que la política, hermano, es una de las grandes voces que Dios ocupa para hablar. Usted sabe que la profecía bíblica, hermano, no tiene mucho que ver con la iglesia, pero sí mucho que ver con el ámbito político. Eso creo que no recibió ningún amén.
Yo creo que el Señor le hablaba más a la iglesia que a los políticos. No. Nosotros queremos ver las cosas aquí adentro, pero, my friend, las cosas están sucediendo allá afuera para que nosotros seamos advertidos aquí adentro. Las cosas están sucediendo allá afuera para que nosotros seamos advertidos aquí adentro. Pero nosotros queremos que el Señor nos hable, nosotros queremos ver aquí adentro y no volteamos a ver allá afuera. Entonces decimos, no está pasando nada. Y como el mundo nos absorbe, y como hermano, la vida nos absorbe, el cansancio nos absorbe, no estudiamos la palabra, no vemos noticias. Y muchas veces vemos las noticias, y las que vemos no las entendemos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos entienden a cabalidad cuál es el pleito entre Israel y los palestinos? A cabalidad. Si usted es uno de los que no lo entiende, debería de preocuparse un poquito más. Hay mucha gente que ni tan siquiera sabe cómo se llama el primer ministro israelí en este momento. Y dice, mira, ¿a mí qué me importa? Los judíos que vivan su vida, ¿se da cuenta? Ese es un sueño espiritual. Porque no estamos pendientes, hermano. Mire, ¿sabe por qué? Porque Israel, hermano, es el reloj profético de Dios. Y si las agujas del tiempo se están moviendo, quiere decir que también nuestra redención está más cerca que nunca. Y es para levantar nuestras cabezas. Y es para despojarnos de todo aquello que nos esté estorbando. Y es para despojarnos y buscar más de Dios y limpiarnos de toda contaminación. Porque el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Alabado sea su nombre. Pero usted y yo necesitamos, hermanos, sumergirnos en ese espíritu. Nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos sumergirnos en ese espíritu de poder discernir los tiempos. Usted sabía que, hermano, no toda la iglesia va a ser despertada en ese espíritu. Y eso es algo porque Dios así lo ha establecido. Así como en Israel habían hombres ilustres, así como en Israel habían hombres para la guerra, así como en Israel había gente, hermano, para cada oficio que se necesitaba tener en Israel. Pero dice la Biblia que habían unos 200 hijos de Isaacar. Véalo conmigo, por favor. Segunda de Crónicas 12:32. Nosotros necesitamos ese mismo espíritu. La Biblia dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pero de todo el pueblo de Israel, hermano, ¿cuántos eran los hombres entendidos en discernir los tiempos? Solamente 200. Ojalá que usted sea de esos 200. Ojalá que usted sea, hermano, de los hombres que está, hermano, con la Biblia y un periódico, a ver a dónde estamos en la profecía. ¿Sabe que hoy me decía el hermano Edgardo esta mañana, pastor, verdad que no hay mucha gente que le gusta hablar del Apocalipsis? Me decía. No, le decía, no hay muchos. Y yo le confesaba algo, a mí tampoco me gusta, le decía yo. Porque hablar de Apocalipsis es muy complicado. Y no es tanto lo que uno pueda hablar, sino lo que le puedan entender. No es tanto lo que uno pueda disertar. A mí me encanta, hermano. El Apocalipsis es uno de los libros más estudiados por mi persona. He estudiado Apocalipsis desde que tengo 13 años de edad. Le puedo narrar Apocalipsis capítulo por capítulo. No me pierdo. No es jactancia. Pero desde los 13 años soy un estudiante del libro de Apocalipsis. Es uno de los libros más impactantes y es uno de los libros que con más temor predico. Y estoy ahí, hermano, viendo el discernir de los tiempos. ¿Dónde estamos como iglesia? Falta mucho, falta poco. ¿Dónde estamos parados? ¿Sabe por qué me angustia más? Porque si no sabemos dónde estamos, es como cuando un familiar suyo le dice, llego viernes y es lunes. Y entonces, ¿qué pasa?
Es lunes y usted todavía no barre. Es martes y dice, viene viernes. Llega miércoles y dice, yo creo que hoy voy a empezar a limpiar. Pero le pasó algo y dice, de todos modos no lo voy a hacer todavía porque viene viernes. Pero eso sí usted sabe. Pero si no sabe, ¿cuándo llega? Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, llegó viernes y usted tampoco hizo nada. Y llega la visita, y qué feo, hermano, es que llegue visita y que el montón de trastes en el lavadero, hermano, ahí ya hasta con, permítame, hasta con cucarachas comiendo ahí lo que sobró. Y las bolsas de Doritos ahí en la sala, hermano, con los botes de soda ahí todavía con un montón de moscas, ¿verdad? Y llega, hermano, la visita y le toca la puerta y usted dice, pero, sí, ¿por qué no me avisó? Como no, yo le avisé, lo que pasa es de que usted no revisó los anuncios. Y así estamos como iglesia. El Señor nos está avisando, hermano, los ambientes políticos que se están moviendo hoy, las cosas que están apareciendo en Europa, hermano, se están volviendo más violentas cada día. El mundo occidental está cayendo. ¿Sabía usted, hermano, que la primer potencia del mundo es una de las primeras potencias mundiales en este mundo? Y hace 2 años estuvo a punto de dejar de ser potencia mundial. Señor Barack Obama tuvo que irle a rogar a los chinos, préstenme dinero, porque si no el dólar iba a caer y iba a ser el yen el que iba a gobernar el mundo. Pero eso nosotros no dice nada. Eso nosotros decimos, sí, ya no va a ser dólar, va a ser yen. Pues está bien, usamos yen, ¿verdad? Lo mismo nos da usar peso que usar dólar. Lo mismo nos da usar el ECU que usar dólar. Cualquier cosa es buena, con que yo coma, dice la gente, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia está como está. Entonces, el espíritu de apostasía está creciendo porque la iglesia está en sueño. Y entonces han aparecido los predicadores de la prosperidad, que ya vimos que la apostasía está más violenta en estos días. Y a la gente le gusta que le prediquen. No voy a volver a predicar eso, pero a la gente le gusta que le prediquen que vas a tener una nueva casa, haz un pacto y te van a dar un carro nuevo. Usted quiere ser sanado, traiga una ofrenda y va a ser sanado. Si usted quiere que su esposo se convierta, traiga $10,000 y el Señor lo va a convertir. Y un montón de herejías que se oyen hoy en los púlpitos. Y la gente dice, aleluya. Dice. Pero cuando se empieza a hablar de esto, la gente no tiene interés. ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que el apóstol Pablo dice: despertemos ya del sueño, hermanos. Póngase a leer la Biblia y los periódicos en cuanto a la noticia. ¿Qué parte usted busca de los periódicos? Ojalá que no sea el horóscopo. Ojalá que no sea el horóscopo. Libra, levántate con el pie izquierdo y después pon el derecho, porque si no te vas a caer, le dice. Puros disparates, hermanos. ¿Qué busca usted en los periódicos? De un tiempo para acá me interesé en leer periódicos de Europa. Y no los leo todos, los puros portales, y cuando me interesa una noticia, entonces le entro más. Específicamente cuando hay cumbres entre los gobiernos de Israel y los gobiernos árabes. Me importa mucho eso. El mundo ha estado a punto de cambiar así, y Dios, porque no es el tiempo profético de Él, lo ha cambiado. Ha hecho que se muera alguien. Yo recuerdo, hermano, cuando este hombre, Simón Pérez, ¿alguien se recuerda de Simón Pérez? Pero Simón Pérez fue un primer ministro israelí en los tiempos de Bill Clinton. Y Simón Pérez estaba Bill Clinton como intermediario internacional, mediando con la OLP, la OLP es la Organización para la Liberación Palestina, que
que son los que pelean el Estado de Israel, que son los que pelean, hermano, ¿cómo se llama? El derecho de ocupar todo lo que Israel, y ellos están peleando hasta el día de hoy que Israel sea desalojado. Y hoy volvió a surgir el tema con el señor Barack Obama, y dijo Barack Obama, sí, que les den el territorio a los palestinos. Y eso fue hasta en discusión en las Naciones Unidas. Pero en los días de Bill Clinton, cuando Sharon Peres estaba a punto de firmar la paz con la Organización para la Liberación Palestina, todos los que sabíamos profecía en ese tiempo estábamos, los árabes van a firmar la paz con Israel. Eso quiere decir que el Mesías, el falso Mesías, está por aparecer. Y una noche antes de firmar esa paz, mataron a Shimon Peres. A mí se me abrió, hermano, la cabeza en dos tapas cuando apareció la noticia, muere Shimon Peres. Y yo dije, Dios una vez más nos está diciendo, todavía no es mi tiempo. Pero para la gente que no tiene discernir de los tiempos, dice, pobrecito, lo mataron. Oh, ya, bueno, era un buen hombre, quería firmar la paz, yo no sé por qué no lo dejaron. Porque no es el tiempo de Dios. Y el señor Barack Obama, con la propuesta de que le regrese las tierras a los palestinos, tampoco, ¿verdad? La ONU no lo dejó. Para esa reunión de las Naciones Unidas ni tan siquiera se apareció Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu hizo una conferencia de prensa en Israel y dijo que les iban a dar de balazos al que se atreviera a ir a quererlo sacar de su territorio, que él no estaba dispuesto a ceder ni una pulgada desde la franja de Gaza. Y uno dice, puede estar tan cardíaco así el Oriente, sí. Y Europa está peor todavía. ¿Y qué nos dice eso? Los tiempos del fin están en nuestras narices. No los tiempos del fin del mundo. Ya lo dije y lo prediqué el otro día. El tiempo del fin para la iglesia, mi amado hermano. No es tiempo, y ya le voy a leer el último versículo, la segunda parte del primer versículo que leí, para que usted vea el contexto hacia dónde lo quiero llevar yo en esta tarde. Pero quiero compartir algo más. La Biblia dice en el capítulo 12 de Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ese es un versículo que me llama la atención porque nos está anunciando una vez más que las señales del fin se están cumpliendo en nuestros días. La ciencia ha aumentado, hermano, pero el resurgimiento también de líderes políticos están apareciendo a la luz de nuestros ojos. Hay una revelación muy grande y ahí lo quiero llevar yo, porque es necesario que usted despierte. Si usted no sabe, que se entere. Si usted no sabe, que se averigüe por sus propios medios y que le pida luz al Espíritu Santo, que es el que nos da toda la revelación, hermano, para nosotros poder entender lo que está pasando. Muchos esperan, hermano, que la bestia del Apocalipsis, y se ha dicho mucho, hermano, pero de lo mucho que se ha dicho, creo que se ha dicho muy poco de lo que es la verdad. Hay un versículo, hermano, que me tiene impactado porque cada día estoy viendo cómo la reestructuración de la Roma antigua se está dando más cerca y más cerca. Yo quisiera tener un tiempo con usted. En el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, quiero que usted piense por un momento. Quizás no lo logre entender todo, pero pidámosle al Señor que nos ayude. Capítulo 13, versículo 1 dice del libro de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder
y su trono y grande autoridad. Entonces, como le digo, se ha dicho mucho de esto. Yo no sé si me pueden pasar andate a la página donde aparecen 4 escenas ahí de un solo. No sé si lo logra ver muy bien. Esos son la representación de una visión que ve Daniel en el capítulo 7. Acabo de leer Apocalipsis 13, en donde el apóstol Juan dice: y vi subir del mar una bestia, pero no era una bestia regular, sino que tenía boca de león, los pies eran de de oso, y lo demás de su cuerpo era como de leopardo. Entonces, ¿qué es una bestia en el Apocalipsis? ¿Serán realmente animales? ¿O qué es? Porque, como le digo, se ha dicho mucho de eso y a la vez poco, en verdad. Entonces yo quiero que a usted le quede claro en esta tarde que tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, las bestias significan imperios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Daniel y allí vamos a hallar separados estos. ¿Y por qué en Apocalipsis aparece pareciera ser que fuera una mutación, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es una mutación? Es una mezcla de animales. Usted sabe que hay mutantes, en la vida real hay mutantes. ¿Sabe usted que han hecho animales, hermano, con hormonas y con células, por ejemplo, de panteras, se les han metido a los perros y entonces han hecho una nueva raza de perros? Y por eso es de que hay perros que son tan violentos, ¿verdad? Y el hombre está inventando. Usted no sabe, hermano, cómo está la ciencia. Ahora le están poniendo, hermano, células humanas a las ovejas para poder reproducir en ellos órganos como el hígado, como el páncreas, y así ya no estar pidiendo donaciones a los humanos, sino que ahora van a crear por así decirlo, un vivero de ovejas que tienen células humanas y que estas ovejas pueden reproducir esos órganos para después matarlos y conservar esos órganos y venderlos a las personas que tienen necesidad de esos órganos. El mundo está adelantado, pero también creo que está atentando contra el Dios del cielo. Entonces alguien me decía: mire, ¿no será que esa bestia es un mutante que va a salir del mar realmente? Yo le decía: no, hombre, ¿verdad? Eso carece de fundamento bíblico y teológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero que usted me acompañe al libro del profeta Daniel, en el versículo 4. Daniel capítulo 7, versículo 4. Usted va a hallar ahí, hermano, una descripción bastante amplia de lo que es esto. Versículo 4 dice en el versículo 2, vamos al versículo 2, dice: Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, oiga esto, y las 4 bestias, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mar. La primera era como de león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre los pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, el cual estaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Versículo 6, lo voy a leer una vez más. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y en sus espaldas tenía también esta bestia con
4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia es bastante singular, porque era un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. El verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte la vi, tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba a sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Una vez más aparecen 10 cuernos. Oiga, escucha, por favor. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, como este no es un seminario de escatología, quisiera que usted me siguiera, por favor. Si puedes poner una vez más estos. Gracias. El profeta se le muestra en sueño 4 bestias. Y cuando el rey Nabucodonosor le dice, porque es hay un sueño que el rey Nabucodonosor tiene, que también es la gran estatua. Entonces hay muchas profecías que el profeta Daniel dio con relación a bestias, que nos llevan a pensar y a asegurarnos de que las bestias son imperios. El número 1 representa Babilonia. El número 2 representa a los medos y a los persas. Usted se recuerda que el reino de Nabucodonosor lo pierde su hijo Belsasar. En los días del rey Belsasar, el reino de Babilonia fue destruido. ¿Se recuerdan qué rey era el rey, hermano, que conquistó, hermano, Babilonia en los días de Daniel? Fue Darío, el persa. Fue Darío el persa, que es el que está representado por el oso. Usted está viendo, hermano, cómo las bestias son imperios, no son animales. Pero se llaman, hermano, como un animal. ¿Por qué se representa como un animal? En primer lugar, porque su origen es un origen diabólico. En segundo lugar, hermano, porque una bestia no tiene raciocinio. Y estos imperios, hermanos, conquistaron y devoraron y mataron, hermano, pero de una manera tremenda. Los medos y los persas, Darío y Ciro, que eran 2 reyes, hermanos, que gobernaron los persas. Y por eso es de que la Biblia dice de que el oso estaba más inclinado hacia un lado, porque los persas eran más poderosos. Pero después llega una tercera bestia, que es un leopardo, y ese está tipificado por el reinado de Carlomagno, los griegos. Pero esta bestia es algo particular, porque la bestia que tenía como leopardo tenía 4 cabezas en su espalda y también tenía 4 alas. Entonces, ¿qué son esos? Acuérdense que este emperador Carlomagno murió muy joven. Él murió solamente un año después que él había conquistado todo el mundo de su tiempo. Carlomagno muere a los 27 años. Y dentro de su reinado habían 4 generales que dividieron el imperio griego. El imperio griego no se desparramó, no se perdió. Por eso es de que esas 4 cabezas están unidas siempre al leopardo, porque el imperio griego se mantuvo, aunque eran 4 reyes los que, vamos a decirlo así, 4 reyes los que quedaron gobernando el imperio griego. Y el nombre de estos generales son Antípater, Ptolomeo, Antígono y Limaco. ¿Cómo sé eso, pastor? Bueno, algo me despestaño, ¿verdad? Leyendo. Usted lo puede ir a buscar en la historia. Estos no son nombres que me estoy inventando, eso es historia. Todo lo que le estoy dando ahorita es historia, pero hay una 4ª bestia que tanto Daniel como el profeta Juan miran en sus visiones. Y los 2 tienen una característica. Esta bestia tiene 10 cuernos.
Pero la bestia que ve Daniel dice que es una bestia que él no puede describir. Y esa era Roma. Porque acuérdese que después de los griegos surge el Imperio Romano. Pero entonces la Biblia nos da un dato más importante. Y lo estoy llevando en un tour por lo que ha sido el mundo. Acompáñeme por favor al capítulo 13 de Apocalipsis. Lo quiero llevar ahí, porque nosotros si necesitamos conocer, si necesitamos saber el futuro, necesitamos estar seguros qué sucedió en el pasado. Esa es una regla. Si nosotros necesitamos saber el futuro, necesitamos saber exactamente qué sucedió en el pasado. Y entonces dice en el capítulo 13, versículo número... Volvamos a leer desde el 1 en adelante, y yo le explico. Y dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subí del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo con sus pies como de oso, y en su boca como de león, y el dragón le dio un poder y su trono y grande autoridad. Como le digo, estos imperios, siempre quien ha estado detrás de esos imperios ha sido Satanás mismo. Pero ¿por qué esta bestia es diferente? ¿Por qué? Porque esta bestia que ha de levantarse, o este imperio, ya no le llamemos bestia, sino que llamémosle imperio, va a tener el mismo esplendor de Babilonia, la misma ferocidad de los medos y los persas, con la misma velocidad que conquistó Grecia, pero también con toda la ferocidad que devastaron los romanos. ¿Me di a entender con eso? El imperio que se está levantando hoy está teniendo, hermano, el ejército más grande de todo el mundo. Tanto así que los países, hermanos, los países que se conocen como potencias militares, hermano, hoy están doblando sus fuerzas, porque cada día está tomando más auge, hermano, un imperio que se está pasando en medio de nuestras narices y ni lo estamos viendo. Muchas veces nosotros estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando al hermano que aparezca noticias de un falso Mesías. Pero toda la plataforma se está dando en nuestras narices. Los teólogos de hoy en día, hermano, yo he estado oyendo al apóstol Sergio Enríquez predicar sobre estos temas y yo dije, Dios mío. El hermano Otto también, Azurdia, tuvo creo que hace como 6 meses, más o menos, como 8 meses, un seminario de lo mismo. La gente, hermano, hoy está, la gente entendida en esto. Estamos asustados. Lo quiero llevar un poquito más. Entonces dice de que esta bestia era así. Era una fusión de 4 bestias. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, tiene un poderío militar tremendo. Y también se le dio de la boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, es decir, 3 años y medio, si usted se la cuenta, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo el resurgimiento, hermano, de un imperio que se llama Roma,
Pero alguien me podrá decir, hermano, pero Roma ya no existe. En cierto modo sí, y en cierto modo no. ¿Usted sabía eso? En cierto modo sí, y en cierto modo no. ¿Por qué? Le voy a decir, número uno, Roma quedó sostenido por el Vaticano. Usted sabe que uno de los emperadores en Constantinopla fue Constantino. Y Constantino es el que paganiza la iglesia. Constantino es el que reconcilia el imperio con la iglesia. Y él como emperador se constituyó el primer papa de la iglesia universal. De tal manera que hasta el día de hoy, el mundo no lo sabe, pero así es. Cuando usted ve a un papa, usted está viendo a un emperador romano. Tanto así, que el Vaticano es un estado libre dentro de Roma. O sea, las autoridades romanas no tienen jurisdicción dentro del Vaticano. El Vaticano es un estado y el presidente de ese estado se llama Benedicto. No quiero decir más, ¿verdad? Quisiera. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Y a dónde está la Roma? Pues que va a aparecer en estos días. Se llama lo que hoy conocemos como Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea, hermano, usted sabe de qué fue una de las primeras en lanzar un proyecto que se llama globalización. Y que la globalización ha afectado a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha afectado a Latinoamérica. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón de la globalización? ¿Qué es globalización para empezar? ¿Alguien sabe, por favor, que me ayude esta tarde? ¿Qué es la globalización? Porque uno oye hablar, ¿verdad? Que la globalización, entonces, y entonces uno dice, la globalización. ¿Pero qué es la globalización? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? Exacto. Pero la globalización es lo que el hermano dijo, es la institución de una sola moneda. Eso es parte de la globalización, porque la globalización no solamente afecta al estado mercantil, sino también al estado jurídico, al estado, a todas las dependencias de un estado, las hacen que en un país funcionen así como funciona aquí, funcione en todas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que cuando el anticristo venga, hermano, todos los reinos de la tierra tengan un solo sistema político ya implantado. Y para poder reestructurar las políticas internas de cada país, no es fácil. Entonces eso ya es un espíritu que ya está. Y a uno lo están fichando, y a uno lo tienen en nombre, y a uno lo tienen, hermano, bien registrado. Usted está ya registrado. Usted no importa si es ciudadano americano o si es ciudadano de Guatemala, de México, no importa. Usted está registrado, mi querido hermano. Pero gracias a Dios, porque ahí dice que aunque estemos registrados, solamente serán, hermano, tendrán condenación aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos irán a perdición. Los que no están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y 10 cuernos son los 10 reyes principales, hermano, que los 10 cuernos son 10 reyes, dice la Escritura. Usted sabe que la Comunidad Económica Europea, aunque está conformada por 27 países, 10 son los que la gobiernan. Wow, cuando yo me di cuenta de, bueno, porque yo por mucho tiempo oía la Comunidad Económica Europea, pero yo decía, son muchos países.
Pero cuando me di cuenta de los, yo solo veía G, o en su letra en español, ¿va? G10. Esos no son el G12, el G12 es otra onda, ¿va? Pero cuando yo leía, se reunieron los del G10, y yo decía, ¿esos quiénes son? Decía yo. ¿Y por qué no se reunieron todos? No, solo el G10, el grupo de 10. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a recordar 10. Y dice la Biblia, y estos 10 son 10 reyes que todavía no se les ha dado autoridad, pero que en una hora recibirán autoridad, y estos son los que le darán autoridad a la bestia. Pero los grupos de 10 ya están. El grupo de 10 ya está. O sea, ¿qué estoy esperando yo? Salir corriendo de este mundo. Mire lo que dice Apocalipsis 17:9. Acuérdese, hay 10 políticos que ya manejan una comunidad económica europea. Pero vea lo que dice el libro de Apocalipsis. En el versículo 9, versículo 17. Dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, aquí yo quiero aclarar algo esta noche, esta tarde. Mucho se ha dicho que eso es el Vaticano, ¿eh? Porque el Vaticano es la ciudad que está sentada sobre 7 montes. Es cierto que el Vaticano está sentado sobre 7 montes, pero esa no es la mujer. Porque los 7 montes no son montes literales. Usted ya lo va a ver conmigo. Porque si Roma es candidato a eso, o el Vaticano, entonces también Estambul sería un candidato, porque Estambul también está situada sobre 7 cabezas, sobre 7 montes. Y hay una ciudad en Ecuador también, que es una ciudad que está asentada sobre 7 montes. Y en Portugal también hay otra ciudad que está asentada sobre 7 montes. Entonces, si cada una de esas ciudades sería un candidato, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es entonces? Pero por eso dice aquí, el que tiene sabiduría entienda. Dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno de ellos es. ¿Por qué? Porque esta revelación la está recibiendo Juan. Cuando dice uno de ellos es, se está refiriendo al imperio en el que él está vivo. Entonces, ¿quiénes son los otros 5? Ahí usted haga la cuenta para atrás. Los griegos, los medos, los persas, los sirios y los egipcios. De esos reyes está hablando. ¿Y la mujer qué es? Es Roma, pastor. No, es el espíritu que siempre ha dominado esas naciones. Que la Biblia lo llama Babilonia, la madre de las rameras. Lo voy a decir con toda autoridad y con respeto, no quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Pero Roma no es la madre de las rameras, solamente es una de las hijas de la ramera. Porque la gran ramera tiene muchas hijas. Pero Roma es solamente una de las criadas, así le llama en el antiguo, en el lenguaje más antiguo. Cuando se hablaba de criadas, eran prostitutas. Dice, bueno, ya le dije cuáles son los reyes. Digo, 5 de ellos han caído y uno es, y otro aún no ha venido, porque es el que estamos viviendo nosotros hoy. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo. Es el que de entre los 7 va a perdición. Los 10 cuernos, oiga esto por favor, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes.
Ahí está claro, ahí yo no, ni tan siquiera estoy interpretando, ahí solamente estoy encontrando la respuesta de una visión en la misma Biblia. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Ni tan siquiera estoy interpretando, solamente estoy encontrando una respuesta a una visión dentro de la misma Biblia, con el mismo lenguaje. No le estoy retorciendo, no le estoy quitando, no le estoy poniendo. Simplemente estoy comparando la historia con la profecía. Estoy comparando el tiempo actual con la profecía. ¿Qué son los cuernos? Son 10 reyes. Y oiga lo que decía. Son 10 reyes. Y el versículo 12 dice, y los 10 reyes que has visto son... y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el último imperio. Ahora dice que esta mujer cabalga encima de la bestia, ¿cierto o no? Y es la que ha cabalgado encima de los 7 montes, que 7 montes ya dijimos que han sido 7 reinos, ¿verdad? Comenzando con el romano, una vez más, el griego, el medo, el babilónico, los asirios y los egipcios. Y de ahí usted saque la cuenta para adelante. Entonces yo le quiero traer una última foto, porque si la mujer es la que cabalga encima de la bestia, de los 10 reyes, una última foto. Esa es la del capítulo 13, pero la próxima. ¿Sabe usted que esa es una foto de una moneda que está circulando en Europa hoy? Y es el mismo emblema que ha ocupado la Comunidad Económica Europea al frente de su edificio principal. Es una mujer montada sobre una bestia. Ay, entonces la gente dice, ¿a quién se le habrá ocurrido, verdad? Miren qué elegante, mire cómo toman en cuenta las mujeres aquí, los europeos. ¿Por qué no despertamos del sueño, hermano? Mire, Dios hasta con muñequitos nos está hablando y ni así le entendemos. La gente cada vez que tiene en sus manos un ecu, está tomando en sus manos un emblema profético. Y muchos de ellos son ateos, muchos de ellos son paganos, muchos de ellos nunca han leído la Biblia, jamás han sabido que eso aparece en la Biblia. El que se lo inventó ese emblema nunca, jamás, estoy seguro que ha leído ni la Escritura. Pero hay un espíritu de la profecía, activando mentes, activando códigos, diciendo, pueblo mío, el tiempo ha llegado. Es la mujer del capítulo 17 que ha montado siempre los reinos de la tierra y en el siglo XXI en nuestras narices nos está diciendo, aquí estoy. Come on, teólogos, interprétenme. Come on, hijos de Dios, están dormidos, por eso no me pueden ver. Por eso viven sus vidas como les da la gana. Por eso vienen a la iglesia solo cuando tienen tiempo. Oh, hermano querido, le prometí algo. Voy a terminar con la segunda parte del versículo que comencé. Vamos, despierten del sueño, hermanos. Algunos no les estoy diciendo que despierten de su sueño humano. No. Les estoy diciendo que despierten del sueño que nos tiene adormecidos espiritualmente. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos, vamos una vez más al capítulo número 13, versículo número 11, que es donde yo comencé. He tratado de una manera muy simple, tratarle de transmitir que el tiempo que la iglesia ha estado esperando, al fin llegó. Y la Biblia dice, no es que el Señor tenga por tardanza su venida, sino que es paciente y misericordioso, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puede que el Señor tarde un poquito más, puede que el Señor venga, hermano, cuando usted menos lo piense,
Pero vea lo que dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, para que ahora, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Oiga esto. ¿Para qué necesitamos nosotros saber los tiempos? Para estar apercibidos, porque dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de santificarnos, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, es tiempo de decirle: Señor, tenme por digno de alcanzar tu gloria y de ser llevado en el arrebatamiento, Señor. El tiempo, hermano, está en nuestras narices. Y pareciera ser, hermano, que nosotros como que no pasa nada. Aún después de este mensaje va a haber mucha gente que va a decir: eso lo están diciendo desde que yo tengo razón de vida, eso lo escuchó mi abuelita, eso lo escuchó mi abuelito. Yo le voy a decir algo: usted puede ser lo que usted piense. El Señor ha despertado en mí una preocupación por apercibirme. Dice el apóstol Pablo: limpiémonos, ya no es tiempo de estarnos emborrachando. ¿Será que en la iglesia de los romanos habían borrachos, hermano? Si la Biblia dice que dejaran la borrachera, es porque habían borrachos. Y ahí póngale toda la lista que dice. No quiero entrar en profundidad de eso, pero usted y yo sabemos, hermanos, de qué necesitamos limpiarnos. Ahora, a mí de qué me sirve, hermano, saber: oh, wow, este es el tiempo profético, esto, el Señor ya viene, sí, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿De qué me sirve saber si mi vida no va a ser cambiada? Solo me sirve saber, y me va a servir saber para saber que ya vino y me quedé. Qué triste va a ser, hermano, para la gente que se quede a la gran tribulación. Qué triste será, hermano, haberse perdido a la sombra de un púlpito. Pero como dice un gran predicador que yo oigo mucho: lo más triste será perderse detrás de un púlpito. Si es duro perderse a los que se pierden a la sombra de un púlpito, peor será a los que se pierden detrás de un púlpito. Usted va a empezar a oír noticias más que lo van a dejar cada día más con los pelos de punta. Usted va a empezar a oír noticias, hermano, cómo el Medio Oriente va a cambiar más y más y más. Y ojalá que usted hoy, cuando oiga noticias de Israel, le ponga cuidado, porque Israel se está preparando para recibir a su Mesías. Una de las cosas que a mí más me duele, pero me duele a profundidad, cuando yo llego a un lugar donde compro mis materiales para trabajar, yo lo hago de buen corazón, pero cuando ellos lo oyen, porque son judíos, yo me aprendí muchas oraciones en hebreo, y esos tipos piensan que yo soy de familia judía. Pero una de las cosas que me parte el alma, y lo hago de todo mi corazón, no lo hago por molestarlos a ellos, pero muchas veces yo les digo: Baruch haba Beshem Adonai, y se quedan. Y muchas veces me han bendecido: que la bendición del Dios de Abraham esté contigo. Y yo me he dicho: sí, pero me dicen, ¿cuándo? Porque Baruch haba Beshem Adonai quiere decir: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y esa es una oración que ellos hacen todos los años, esperando en la puerta del oriente a su Mesías. Y me dicen: Carlos, ¿cuándo vendrá el Mesías? Híjole, cuando me preguntan eso, hermano. Una vez yo le dije a ellos: ya vino, le dije. Y ellos sabían a lo que yo me estaba refiriendo. Y me pegó en la espalda y me dijo: come on, I'm talking in serious, me dijo. ¿Quiere decir que yo estoy bromeando?, le dije yo. Ya no seguimos platicando. Pero me parte el alma, hermano, ver como todo un pueblo está esperando a un Mesías que solamente trae una máscara y que al partir de 3 años y medio se la va a quitar y le va a decir: ustedes están bajo mi bota y los voy a destruir, porque ahí ya mismo leímos que hará guerra contra los santos y los va a exterminar. Se va a convertir en un Adolfo Hitler una vez más para ellos. No lo van a poder detener porque ellos mismos habrán sido culpables de darle poder. Le van a construir un templo para que se siente en él. Pero usted y yo, hermanos, escapemos de eso. Esta noche arrepintámonos. Esta noche yo le traigo un llamado al arrepentimiento. Ya no siga jugando, ya no siga, hermano, permítame, por favor, no se mueva nadie, por favor, no se mueva nadie. Le quiero exhortar en esta tarde. Le quiero exhortar en el nombre de Jesús: ya deje de parecer esa montaña rusa. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy estoy bien, hoy estoy mal. Hoy quiero adorar, hoy no, hoy voy, hoy no. No, hermano, ya párele, por favor. El tiempo está cercano. Arregle lo que tenga que arreglar y póngase a cuentas con el Señor. No hay nada más que me apasione hablar que es de esto, pero también lo hago con temor y temblor. Pare de que hoy quiero y mañana no, de que hoy tengo ganas y mañana no. Si esto es de convicción, no es de emoción. Esto es de convicción, no es de emoción. ¿O usted cree que yo todos los días tengo las baterías bien cargadas? No, mi hermano, pero hay veces que la convicción me hace arrancar y digo yo: no importa que no lo sienta, yo sé que mi Redentor vive y Él está sentado en su trono de gloria. Alabado sea el nombre poderoso y maravilloso del Señor. Dele una ofrenda más grande al Señor, porque Él es el Rey, Él es el Rey, el que viene por su pueblo. Los escenarios están puestos, las profecías se están cumpliendo, todo lo dicho por la palabra del Señor se ha cumplido y se cumplirá, y no pasará ni una jota que no haya de cumplirse, mi querido hermano. Alguien me dijo una vez más, y con esto termino, alguien me dijo en cierta ocasión que yo predicaba, me decía: hermano Carlos, ¿y usted cómo está seguro que eso se va a cumplir? Y la respuesta es muy sencilla, es muy fácil. A ver, ¿qué libro me va a recomendar, Pastor Carlos? Ninguno. Simplemente falta ni tan siquiera leer la Biblia. Falta solamente darle un vistazo a la historia y saber que todo lo que la historia ha pasado está escrito en esa Biblia. Y si más de 4.500 años de historia están registrados, y que la Biblia ha sido el libro de los libros que ha profetizado eso y se ha cumplido, ¿qué me hace pensar que en su final va a fallar? Jamás. Jamás. Si todo se cumplió, y hoy los registros, los hombres de ciencia siguen descubriendo cementerios, joyas arqueológicas, y dicen: sí, es cierto, lo que la Biblia dice es cierto, aquí está. Los pedazos de piedra están hablando, están confirmando que la Biblia es un documento que podemos confiar en él. Muchos se han levantado queriéndole sacar errores a la Biblia. Mi querido hermano, las traducciones pueden tener errores, pero la palabra de Dios, esa es infalible.
Las traducciones pueden fallar. Y a veces nos aferramos. Pero la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra